Bueno, voy a compartir pantalla de mi celular, creo que ya se está viendo. Hoy vamos a trabajar la tercera herramienta de ofimática que es de Google, en el caso de presentación de Google, eh, en su versión de escritorio o en su versión de computadora y en la app tiene la denominación de diapositiva. Entonces, si es que no tengo esa app, tendría que recurrir entonces a Play Store para descargar. En este caso yo ya tengo en el anidado de Google, ya tengo descargado. Entonces voy a ir a buscar ahí para poder ingresar. Esta es la app que necesitamos para trabajar. Al encontrar esta app le doy un toque y voy ingresando en él. Siempre hay que recordar que tenemos que revisar cuál es el usuario que tenemos porque en este caso cuando trabajamos con herramientas de Google siempre va a estar almacenando en la nube. Bien, y también el mismo procedimiento, la misma forma como estuvimos trabajando con Google Docs, con hoja de cálculo, también su interfaz es similar y la opción para crear el archivo con que vamos a trabajar es igual. O sea que hay que darle un pequeño toque al símbolo más para que se pueda entonces tener las opciones. Y siempre me va a aparecer dos alternativas, elegir una plantilla o una nueva presentación. En el caso de elegir una nueva plantilla, yo voy a encontrar ya trabajos prediseñados que puedo utilizar de acuerdo a mi necesidad. Si es que yo considero, entonces puedo entrar y utilizar esta plantilla. En nuestro caso, en este caso, para ir mostrando desde cero, vamos a optar por una nueva presentación que por defecto el sistema me concede en este formato donde ya me da el cuadro de texto para el título y el cuadro de texto para el subtítulo, ¿verdad? Por defecto ya me da entonces el sistema. ¿Qué hago para escribir? Y antes de mostrar cómo escribir, tenemos que ir mirando todo lo que tenemos en esta parte de arriba y todo lo que tenemos en esta parte de abajo. Similar entonces a lo que veníamos trabajando con las otras herramientas. ¿Qué me dice que tengo que hacer para poder escribir adentro? Debo darle dos toques, tocar dos veces para poder añadir un título. Entonces voy a hacer ese procedimiento y me va a dar la opción de escribir. En este caso voy a empezar escribiendo eh, capacitación Ateneo, una idea. Capacitación Ateneo. Bueno, voy a ir reduciendo esta parte y también como los otros puedo ir moviendo esto arrastrando con el dedo entonces, ¿verdad? Bien, yo puedo cambiar la fuente de este texto como lo hacía también en las otras herramientas. Entonces tengo que ir verificando qué opciones tengo en la parte de abajo para ir cambiando esto. En este caso puedo darle negritas, puedo cambiar el color de la fuente y al darle el toque para cambiar el color de la fuente, yo puedo observar que tengo ciertas opciones en esta parte que me van a dar una especie de paleta o cuadrículas de colores, ¿verdad? Entonces puedo ir optando por cualquiera de ellas. En este caso, en la sección básica, ¿verdad? La sección básica es donde yo puedo observar que por cada cuadrícula de color que yo vaya eligiendo en esta parte de abajo, voy a tener en esta parte, eh, dentro del marco de esos colores, una tonalidad más suave o más intensa que va a multiplicar la cantidad de colores entonces que tengo ahora. Entonces, supongamos que yo elijo amarillo, entonces me encuentro con que tengo 2, 4, 6, 7 tonalidades
de amarillo para ir cambiando la fuente, el color de la fuente de mi texto. Bueno, supongamos que voy a elegir el color amarillo para tener en cuenta lo que es el logo, la estructura del Ateneo. Entonces, a partir de optar por el color amarillo, necesitaría que el fondo sea negro. Entonces, tengo que recurrir a este pequeño baldecito para rellenar el fondo de mi cuadro de texto. Entonces, le daría un toque negro para que pueda ir cargando de esta forma. Ahora me voy a mi subtítulo, donde supongamos, esto es una diapositiva entonces de presentación y yo voy a presentar un trabajo práctico y tengo que tener en cuenta que la presentación en sí debe ser sobria. ¿En qué sentido me refiero que debe ser sobria? No debe ser exagerado con mucho color, con muchos dibujos o con muchas cuestiones que distorsionen o llamen demasiado la atención y por lo tanto sirva de distractor a las personas que van a observar mi presentación. Tiene que ser acorde a lo que yo voy a presentar y no debe estar cargado de texto, porque siempre tenemos que tener en cuenta que un recurso como PowerPoint o como en este caso presentación de Google, lo que va, o sea, la función clara de él es de ser un respaldo en la presentación de un trabajo, no para que yo pueda presentar y empezar a hacer una lectura de él. Por lo tanto, entonces no debo cargar demasiadas letras en él, demasiada información. Tiene que ser lo justo y necesario, nada más, y después yo tengo que acompañar con la interpretación que hice del material para poder hacerme entender al grupo que está escuchando mi exposición. Eso es un comentario ya independiente a lo que es la estructura en sí, es lo que se recomienda de la forma de la elaboración de un material de presentación. Bueno, ahora quiero escribir el subtítulo, algo el mismo procedimiento, le doy eh, tocar dos veces, ¿verdad? Para poder ingresar adentro y vamos a escribir, ¿verdad? Vamos a escribir que va a ser un trabajo práctico de, no sé, investigación de historia de la lengua guaraní. Investigación de la historia de la lengua guaraní. Bueno, eh, el mismo procedimiento, yo puedo trabajar sobre lo que es en esta parte todo lo relacionado al texto. Si yo quiero llevar alineación a la izquierda, centrar, llevar alineación a la derecha, justificar, entonces tengo todas las opciones ahí. También si voy a utilizar ciertas viñetas, también tengo en esta parte entonces para ir agregando, ¿verdad? Entonces puedo optar por esas opciones. También puedo irme en la parte de arriba, en el símbolo de la A, le doy un toque ahí y me despliega ciertas opciones para trabajar con el texto, con el párrafo y con la forma. En este caso, en la fuente puedo cambiar el tipo de letra, puedo utilizar eh, Tiny Roman o algo que yo considere y puedo hacer que el texto tenga un tamaño diferente, cambiarle el color al texto. Al momento de querer cambiar el color al texto, también me va a empezar a aparecer nuevamente todo eso que ya vimos hace un rato, el tema del color básico y los colores que yo puedo ir utilizando para trabajar. Supongamos que, no sé, eh, elijamos un color azul, ¿verdad? O mantener en negro esto y vamos a párrafo, miramos si necesitamos cambiar esto, ubicar de otra forma, de acuerdo a la necesidad. Recuerden que la idea es de que ustedes puedan
observar estos recursos y que de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan, puedan llevarla a la práctica. Si es que en este caso necesitan hacer tal cosa, entonces ustedes van adaptando entonces para que puedan trabajar. También en este caso puedo ir modificando el color del relleno que habíamos visto hace un rato, ¿verdad? Eh, en, en los colores que necesito para ir trabajando esto. El borde en sí también del texto puedo, puedo ir modificando, ¿verdad? Puedo ir modificando de acuerdo a lo que yo necesite y el grosor también. En este caso puedo ir alzando de esta forma el grosor del borde del cuadro de texto. Puedo ir alzando un poquitito, ¿verdad? También en la línea puedo cambiar por puntos, por intermitentes o otros más. También puedo agregarle un sombreado paralelo dependiendo en qué voy a utilizarlo, ¿verdad? Entonces ahí voy a ir dándole ciertas utilidades a lo que yo voy agregando. Todo va a depender de si es necesario utilizar ese recurso o no, ¿verdad? Entonces va a depender de cada uno cómo va a ir armando su presentación, siempre tratando de que sea lo más sobrio posible, ¿verdad? Bueno, supongamos que dejamos de esta forma, vamos a mirar cómo queda, a ver si hay algo que podamos modificar. Podemos cambiarle este color verde del borde, ya que parece un poquito llamativo, ¿verdad? Entonces le cambiamos o le dejamos incluso en blanco, ¿verdad? Por, o a ver qué es amarillo, a ver, le ponemos el mismo color entonces del, del relleno, para que no exista tanta variación. Bueno, entonces de esta forma tengo ya el título, el subtítulo. Voy a alzar un poquitito esto para arriba. Y ahora quiero poner el nombre de la persona que está realizando esta tarea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme en la parte de arriba, en más. Le doy un toque y opto por la opción texto. Entonces le doy un toque en texto. Voy a irme a la opción de abajo a centrar. Voy a centrar el texto. Voy a ver si puedo darle el mismo tipo de letra que tengo en mi subtítulo. Luego el tamaño. Veo si puede ser un poquito más grande. Bien. Esto va a depender entonces de cómo necesito presentar para ir cargando más cosas. Esto es lo básico entonces que vamos a ir utilizando para elaborar lo que es una portada de una presentación. Y ahí también vamos a que necesitamos agregar más diapositivas para trabajar en él. Entonces tengo que irme en la parte de abajo a darle un toque ahí y me va a aparecer entonces las opciones para agregar otra diapositiva. Le voy a dar un toque y me despliega las opciones de las diapositivas que yo puedo utilizar. Puedo utilizar la diapositiva con títulos, que es lo que estoy utilizando, con título, subtítulo, el que es de encabezado de sección, título y cuerpo, título y dos columnas, y así sucesivamente. O me voy en la opción de vacío, en este caso, ese es el que yo quiero utilizar, porque voy a trabajar desde cero, no voy a elegir entonces una diapositiva vacía. Para lo cual entonces voy a empezar a cargar las cosas. En este caso voy a optar por, primeramente, cargar texto. Cargar texto. Voy a cargar texto, entonces voy a, supongamos, escribir introducción y luego opto por centrar el texto. Le puedo dar negritas. Puedo ir a trabajar nuevamente también el color del texto y
del relleno. Puedo ir trabajando entonces el relleno con algo que considero que me va a ser útil, supongamos de esta forma. Bien, y en la parte de abajo entonces voy a cargar nuevamente texto para empezar a describir, entonces describir la historia. Eso sería entonces el cuerpo de mi introducción. Y después necesito ya adentrarme a lo que voy a estar explicando dentro de mi trabajo. Voy a recurrir entonces a otra diapositiva más. Voy agregando otra diapositiva más. Voy entonces en una diapositiva en blanco. En este caso voy a hacer un mapa conceptual para poder explicar el trabajo que estoy haciendo. Me voy en más y voy a insertar forma. Y voy a insertar específicamente un cuadro o rectángulo con punta redonda. Esto voy a ir achicando un poquito a lo que yo voy a utilizar. Bueno, y le doy doble toque en el centro para poder escribir adentro. Entonces ahí pongamos lengua, aplicar lo que es la lengua guaraní. Entonces vuelvo a insertar una forma o puedo darle copiar nomás a esta figura y voy modificando ahí. Pongamos entonces que tengo que hacer esto, trabajar adentro, voy a escribir concepto, concepto, concepto es lo que voy a estar trabajando ahí. Voy a centrar nuevamente, voy a cambiar el tamaño, voy a alzar a 20 por ejemplo. Y ahora quiero que estos rectángulos sean iguales, entonces voy a copiar esto y voy a pegar y voy a arrastrar ahí, voy a colocar ahí, voy a volver a copiar, voy a volver a pegar. Bien, ahí entonces tengo más o menos lo que sería mi mapa conceptual. En este caso sería concepto ahí, acá por ejemplo puede ser. Bien, así más o menos sería lo que voy a estar presentando como mapa conceptual. Colocarle unos enlaces, ¿verdad? Para darle la parte significativa de lo que es un mapa conceptual. Entonces me voy en insertar también, que es el símbolo más, y me voy a líneas. Línea básica. Tengo que ubicarle en el pequeño círculo lila y acá también la misma cosa. Y luego voy a modificar esto porque al tocar esa línea me va a aparecer ciertas opciones en la parte de abajo. Por ejemplo, de modificar la terminación de la línea. Quiero colocar como una flecha. Vamos a ver cómo queda. Esta es la flecha. Toco otra vez. Me aparecen las opciones para darle mayor grosor a la línea. Puedo ir alzando esto. Ahí. Puedo darle líneas discontinuas. En este caso voy a dejar de esa forma. Puedo también cambiarle el color a esa línea. ¿Verdad? De verde. En este caso vamos a mantener nomás en ese color. Y voy cargando entonces las diferentes flechas que necesite o simplemente también puedo copiar, pegar y voy moviendo de acuerdo a lo que necesito. Voy moviendo entonces de acuerdo a lo que necesito y voy entonces copiando nada más las flechas que necesito y voy pegando ahí para poder utilizar.
Ahí está. Bueno, este sería entonces mi pequeño mapa conceptual desde lo que es el entorno de diapositivas de Google. También puedo ir agregando imágenes para lo que yo necesite. En este caso, voy a la opción más nuevamente y me voy a insertar imagen y me da dos alternativas. Desde la cámara o desde las fotos que yo he sacado. Por lo tanto, entonces requiero de que sea, tengo que tener previamente la imagen. Supongamos de que vamos a insertar la imagen desde la cámara. Entonces, le damos los permisos correspondientes. Voy a sacar la foto del teclado que le voy a aceptar. Y me insertó entonces la imagen. Y recordamos que cuando insertamos imágenes, se empieza a aparecer ciertas funciones en la parte de abajo con los que yo puedo trabajar. Que puedo recortar, recortar con formas, ¿verdad? Puedo elegir la forma para recortar. Eh, puedo, no sé, en esta forma, ¿cómo es hacer eso? Puedo ir eligiendo entonces la forma de cómo recortar o recortar simple, ¿verdad? Recortar simple. También en este momento cuando le doy toque a la imagen, tengo ciertas alternativas para trabajar, ¿verdad? Puedo ir ajustando, dándole, supongamos que voy a hacer que agarre todo esta, esta diapositiva. Entonces le puedo dar transparencia para que se quede como fondo. Puedo ir tocando entonces ciertas cuestiones que me van a dar algún dato, perdón, alguna estructura de mi preferencia que yo necesito para mi trabajo que voy a realizar. Entonces, eso va a depender de lo que vamos a hacer para ir editando esta imagen. Entonces, todas estas opciones de la parte de abajo, entonces se puede ir viendo, utilizando, ¿verdad? Aplicarle sombras, darle ángulo de distancia. Entonces va a ir y llevar más hacia acá para que se note. Vamos a darle todo eso, sacarle nuevamente. Entonces ya va a depender a qué voy a ir utilizando estos recursos. En el caso de imagen, ¿verdad? Puedo hacer todo eso.